Ahora, Taylor mencionó de que J.D. Vance eligió a San Agustín con una buena razón. Josh Hawley mencionó a San Agustín. Quiero leer algunas cosas que San Agustín, a como se le conoce, ¿verdad? Porque Agustín no fue santo en realidad, pero así se le conoce, San Agustín. Cuando hablo de Agustín, es de Hipona. En una de sus cartas, él dijo lo siguiente: ahora, veis pues, si no me equivoco, que no se debe considerar el hecho de que alguien esté obligado, sino si aquello a lo que uno está obligado es bueno o malo. No digo que una persona pueda ser buena contra esta voluntad. Yo digo, sin embargo, que el temer, lo que no quiere sufrir, abandona la terquedad que lo frena o se ve obligado a reconocer la verdad que no había conocido. Así, por miedo, o rechaza el error por el que luchaba, o busca la verdad que no conocía y ahora sostiene voluntariamente lo que no quería sostener. Tal vez sería superfluo decir esto con algunas palabras si no nos los demostraran tantos ejemplos. Vemos que no estos o aquellos seres humanos, sino muchas ciudades, eran donatistas y ahora son católicos, y odian intensamente la división diabólica y desean ardientemente la unidad. Ellos, sin embargo, se hicieron católicos con motivo de este miedo en que os disgusta por las leyes del emperador de Constantino, ante quien vuestro pueblo acusó por primera vez a Cecilia por iniciativa propia, hasta los emperadores actuales, que decretaron que el juicio de aquel hombre que vuestros predecesores eligieron, a quien preferían con jueces a los obispos, debían ser muy justos, observado en su contra. Quiero leer otro artículo porque quiero enseñar la influencia que tiene Agustín con las iglesias cristianas hoy en día. Dice este artículo: en muchos sentidos, San Agustín de Hipona fue el teólogo post-paulino más influyente de la cristiandad. Incluso hoy en día es ampliamente citado y venerado. Pero lo más importante es que su enfoque teológico ha sido profundamente interiorizado para ser visto como normal. Cualquier desacuerdo con sus escritos equivale a herejía, y esto se aplica igualmente a las tradiciones católicas y protestantes. Muchos temas importantes del pensamiento cristiano se remontan a Agustín. Estos incluyen la teoría de la guerra justa, la Trinidad y el pecado original. Hoy en día muchos creen que una de las maneras de demostrar la autoridad la Iglesia Católica es por haber cambiado el día de reposo del sábado séptimo día al domingo. Pero otra cosa que están ignorando es que también al aceptar el dogma de la Trinidad es también aceptar la autoridad de la Iglesia Católica, porque esa enseñanza no tiene ningún fundamento bíblico. Todos los cristianos del mundo creen que la Iglesia Católica tiene la autoridad para enseñar. Todo cristiano que cree en la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, coigual, coeterno, lo cree debido a la autoridad de la Iglesia Católica, porque la Iglesia se reunió en el Concilio de Nicea y declaró esto, que esta es la interpretación del texto. Quiero leer de un artículo de la Iglesia Católica que se llama A Doctrinal Catechism. Este artículo también la Iglesia Adventista lo usa para demostrar, ¿verdad?, de que la Iglesia Católica admite que tienen autoridad porque cambió el domingo. En este mismo artículo, aquí encontramos esta pregunta muy interesante. ¿Observas otras verdades necesarias enseñadas por la Iglesia que no están claramente establecidas en las Escrituras? La doctrina de la Trinidad, doctrina cuyo conocimiento es ciertamente necesario para la salvación, no está explícita y evidentemente establecida en las Escrituras, en el sentido protestante de interpretación privada. Y también encontramos
lo del domingo. La pregunta fue, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas de precepto? Respuesta, si no hubiera tenido ese poder, no habría podido hacer aquello en lo que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. No podrían haber sustituido la observancia del domingo, primer día de la semana, por la observancia del sábado, séptimo día, cambio para el cual no existe autoridad bíblica. O sea, aquí vemos entonces que tanto el dogma de la Trinidad y el domingo no tienen ningún sustento bíblico. Y en el año 1981, la Iglesia Adventista acepta la doctrina de la Trinidad. Ese mismo año admiten y lo publican en la Review and Herald de que no hay texto bíblico que apoye esa doctrina, sino que tiene que ser aceptada por fe, por tradición. Y quiero leer ese artículo. Dice aquí en la sección de la Trinidad, porque era una revista que se hablaba de las enseñanzas fundamentales de la iglesia, la sección de la Trinidad, dice aquí en el cabezal, pruebas tradicionales. Pruebas tradicionales de Dios. Solo por fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Sin embargo, la razón proporciona evidencias que respaldan nuestra creencia en Dios. A lo largo de los siglos, los teólogos han desarrollado lo que se conoce como las pruebas tradicionales de Dios. Admiten que los teólogos, pero lo que no escribieron aquí, que historia lo comprueba, es que fue en el concilio de Nicea. Estos teólogos fueron con sus ideas, porque como digo, en la Biblia no hay ninguna cita que diga un Dios en tres personas. No hay una cita que diga un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más bien, Pablo, si él estuviera o hubiera aceptado esa creencia de la Trinidad, en 1 Corintios 8:6, él hubiera escrito, mas para nosotros hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lea su Biblia si dice así en 1 Corintios 8:6. Lea si dice un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No va a decir eso, va a decir un Dios, el Padre. El Padre es el Dios. Él es el Dios de Jesucristo. Cristo mismo lo dijo, que mi Dios, no me toques antes de ascender a su Padre. No me toques porque no he visto a mi Padre. Voy a mi Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y también en Apocalipsis lo dice, declara a su Padre su Dios, mi Dios, dice él. Es interesante porque Patrick quiere que estas leyes dominicales, incluyendo la ley que tiene que ver con la blasfemia, sean nuevamente establecidos en esta nación. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Quizás por eso la Iglesia Católica, por ejemplo, aunque tiene relaciones muy estrechas y cordiales, no puede estar bajo el paraguas de otra organización. Nosotros nos posicionamos de manera similar. Nos uniremos a cualquier mesa donde la gente venga en igualdad de condiciones. Pertenecemos a la familia de cristianos que confesamos al Dios triuno, la divinidad de Jesús, que es Señor y Salvador. Sin embargo, para que quede claro, en algunos países, la Iglesia Adventista del Séptimo Día forma parte, por ejemplo, de la Federación Protestante Mundial u organizaciones similares. Francia y España son esos casos, porque el gobierno trata directamente con estas entidades que incluyen católicos, protestantes, judíos, musulmanes, etc. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma.
Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. La doctrina de la inmortalidad natural del alma es un error con el que el enemigo engaña al hombre. Este error es casi universal. Esta es una de las mentiras forjadas en la sinagoga del enemigo, una de las sequías venenosas de Babilonia. Todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus delicias. Y oí otra voz del cielo diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sin intentar defender el sistema de interpretación bíblica de nadie, podemos aprender este hecho, a saber, que cuando el diablo se hace pasar por ministros muertos y comienza a predicar, es solo con el propósito de socavar la fe en la Biblia. Y aquellos que se han desviado tanto de la palabra de Dios como creer la ficción de Satanás de que no hay muerte, a pesar de que la palabra de Dios dice lo contrario, si no abandonan ese error, caerá fácil víctima de toda la doctrina falsa con la que los agentes de Satanás inundará el mundo. Salir de ella. Tienen que rechazar la inmortalidad del alma, tienen que dejar todas esas enseñanzas que incluye el vino de su fornicación, el espiritismo, y créanlo o no, el rechazar de que Cristo es hijo literal también es espiritismo. La hermana White lo habló de que en los postreros días muchos negarán de que Cristo es el Hijo de Dios. La posición de Cristo, ser Hijo de Dios literal, es una posición que es bien establecida en la Biblia, pero los maestros del tiempo final, por estar enredado en el espiritismo y la alianza con otras denominaciones, rechazarán esta enseñanza bíblica. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios, para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿De qué lado estaremos? ¿Estás preparado?